puesto que si comparamos la imagen del Señor de la Conquista, tiene ciertas características que denotan el carácter de la mano de los indígenas. El realismo, el dramatismo, el grado de expresión, de dolor, de sufrimiento que el indígena comprendió al momento de que esos evangelizadores le están transmitiendo sobre cómo fue la pasión de Cristo, el sufrimiento. El indígena lo entiende, lo capta. Primeramente diré que el indígena está acostumbrado a la sangre, ¿no? Por el hecho de que está acostumbrado a convivir con la sangre no como un elemento malo, sino como un elemento de lo positivo, porque la sangre es la vida, es lo que nutre a la vida, y la sangre no significa un aspecto malo en la concepción que nosotros ahora podamos tener. Para el indígena la muerte es la vida, la verdadera vida. Por consecuencia entienden que Jesús, cuando fue llevado a patíbulo, que fue sometido a un tormento, ese indígena empieza a entender toda esa relación y la empieza a asimilar. Ese indígena artista empieza a hacer lo suyo. Pero al momento de que el indígena empieza a observar las imágenes traídas por los españoles, se da cuenta de que esas imágenes no le complacen, porque son imágenes cuya pigmentación de la piel, la representación de la imagen, no se asocia a la del indígena. En su pigmentación de su piel, el indígena es oscura, piel canela, y no hay una identificación para la imagen del Cristo blanco o del Nazareno blanco, o inclusive de una Virgen de color blanco. Entonces es un punto muy importante que yo les menciono para poder entender por qué es una imagen cuya pigmentación, cuya encarnación, que es la palabra correcta, encarnación, es muy cargado de el color del indígena, porque lo identifica, así como lo fue la aparición de la Virgen de Guadalupe. Fue un fenómeno interesante en el cual se identifica perfectamente con el indígena, ella morena, él moreno, se está asociando. Hay un elemento de asociación y de integración de un grupo que estaba siendo sometido socialmente por un esclavismo, por un sistema de marginación que el español está aplicando continuamente, y al indígena no le queda otra cosa más que empezar a refugiarse en ellos mismos como corporaciones, como gremios, etc. Y toman imágenes religiosas como sus protectores, como sus salvadores, como su parte espiritual que les da ese confort, que les da ese sentido de seguir viviendo. Así es que el primer detalle es empezar a identificar la característica de la imagen. Si lo observamos, tiene muchos detalles muy ricos, muy interesantes. No quisiera mostrar otra imagen, bueno, no lo voy a decir, pero al momento de que uno la observa totalmente desnuda, sin ninguna imagen, sin ningún tipo de vestimenta, te enamoras todavía mucho más de la imagen y entiendes el grado de realismo y sobre todo de impresión que quiso causar el artista, llevándolo, desde mi punto de vista, llevándolo a una exageración del realismo. Una imagen de Gosne, una imagen que en su momento fue de movimiento, sigue siendo de movimiento, si es que se le sigue dando esa función, pero que nos da esa idea de la sensibilidad de los artistas, de la mano del indígena, del tallado, en fin, es una imagen en la cual podemos ver en su rostro muy cargado de sangre, muy exagerado, pero a la vez muy realista dentro de la concepción del indígena, muy realista.
El rostro, indiscutiblemente, un rostro que nos dice dolor, sufrimiento, pero que también nos dice la parte contraria, dulzura, ternura, compasión, amor, es decir, un rostro que nos maneja esa dualidad. Es un juego muy inmenso. Indiscutiblemente podemos descubrir a través del documento que ahorita iré dando un poquito más de relación, cómo este grupo de mulatos, la cofradía de mulatos, se entregó a esta imagen y le dio una veneración tan fuerte, tan importante, que hubo ocasiones en las cuales las mismas autoridades locales, inclusive llegó a oídos también de la autoridad virreinal, la exageración de las fiestas y a veces de lo escandaloso que eran las fiestas, indiscutiblemente de las fiestas del Señor San Miguel, o las fiestas de la Conquista, que también ya resultaban ser tan fuertes y escandalosas. Pues bueno, la festividad del Señor Esión, pues también lo era. Y se cuenta entonces que entre esas causas que llevaron a la suspensión momentánea de la celebración de las festividades del Señor Esión, alegaban entonces el exceso de ruido, alcohol, gallos, peleas de corridas de toros, etc. ¿Para qué decir que las corridas de toros no se puede negar que es un elemento histórico para Nueva España, para México y más para Guanajuato, pues porque bien sabemos que las primeras estancias de ganado llegan a Cámara para 1526 y las estancias de ganado se reproducen sobre toda esta región y de la cual empiezan a generarse pues todo este tipo de actividades taurinas. Entonces podemos decir que San Miguel, si me preguntan San Miguel es taurino, diría 100%, porque tiene todo un arraigo, todo un antecedente histórico, inclusive pues, el exvoto del año de 1867 da muestra, da evidencia de la última corrida que se llevó a cabo en la plaza principal, que es hoy el Jardín, donde hubo pues, ese accidente donde parte del tablado se derrumba, causa algunas muertes, y no faltó alguien que sobrevivió, pues en agradecimiento pues manda hacer un exvoto haciendo referencia de la última corrida que se hacía para, vean la fecha, 1867, de las últimas corridas que se estaban llevando a cabo en la plaza principal del Jardín. Entonces eso lo menciono para que vean, si para 1867 se estaban haciendo las corridas, entonces quiere decir años más atrás, donde había estancias de ganado, y ganado de todo de línea, independientemente de las estancias de ganado menor, las borregas, cabras, chilos, etc. El ganado mayor fue una actividad muy importante para esta localidad. Bien. Dentro del, si me van a preguntar, bueno, ¿y dónde quedó toda esa riqueza, y no digo material, sino toda esa riqueza artística que poseía esta imagen? Bueno, eso tal vez no nos va a interesar, porque habrá que entender los múltiples problemas por los cuales atravesó el país y de los cuales, pues, si las grandes casonas fueron saqueadas, los templos también serían saqueados, o X circunstancias, ¿no? Que ya no abordan. Pero indiscutiblemente, pues bueno, conocer este inventario nos deja este buen sabor de boca de cómo la gente de esta cofradía se organizaba para realizar la festividad a su santo patrón, su protector. Al decir la palabra cofradía, me refiero a una organización social que se dedica a una actividad específica.
En este caso, pues había, en este caso, gremios, son organizaciones de trabajos, un gremio de lapideros, gremio de cantereros, gremios de sastres, gremios de laneros, gremios de señaleros, pero también el gremio de aquellas personas que iban de la villa de San Miguel a la Villa Rica de Guanajuato a trabajar en las minas. Y entonces cuando venían y regresaban, se encomendaban a su protector, que era el señor Echón. Entonces la función era que contribuían por un aporte para la festividad de su santo patrón, de su protector. Este tipo de organización gremial cumple una función muy importante de integración social, porque estos gremios permitían la unificación, el criterio sobre las técnicas, sobre los usos y manejos, sobre los miembros pertenecientes a un gremio, a una actividad económica, el apoyarse mutuamente entre los miembros de las familias, es decir, si fallecía algún maestro de gremio y la familia quedaba desamparada, el resto del gremio entraba a cubrir las necesidades, a apoyar a la familia en desgracia, hasta que encontrara entonces una estabilidad. Entonces cumplían una función social. Si vemos entonces la manera de reflexión en qué momento termina la vida de los gremios, pues muchos de estos terminan con las reformas borbónicas y terminan dándole muerte con el proceso de independencia, donde desaparecen muchas de ellas, porque muchos de los que son de gremios o que pertenecen a cofradías se van en el movimiento de independencia y con ello mueren en el proceso o se quedan a vivir en otro lado, y con ello se pierde esa identidad de la población para con algunas festividades o con algunas imágenes. A veces les digo a los muchachos, no lo tomen mal, pero siempre he dicho, la independencia no vino más que a causar un desajuste social, vino a generar, sobre todo para nuestra ciudad, aclaro, para nuestra ciudad, que algunos me van a ver como antipatriota. No, quiero que me vean como una persona de un razonamiento lógico, donde la independencia le vino a hacer más daño a nuestra ciudad, tomando el contexto de toda la riqueza económica, social, religiosa, cultural, de festejos que tenía la villa de San Miguel Grande para el siglo XVIII. Y ahora qué decir, en San Miguel tiene un antes y un después. Ese 16 y después de ese 17, San Miguel no volverá a ser nunca, jamás lo mismo, nunca, porque va a marcar su declive total en punta. Entonces tan solo vemos cómo estas imágenes venían a generar integración, venían a generar culto, venían a generar ciertamente también una actividad económica, pues porque se contribuía con la iglesia a través del diezmo, a través de las limosnas, para sufragar los gastos de las festividades. Así era como funcionaba esta estructura de la sociedad en el siglo XVIII, pero que venía desde el siglo XVI y que se afianzó durante el siglo XVII. Así es que toda esa riqueza de lo que van a escuchar ustedes, de objetos, mayormente objetos de plata, objetos de paños, etc., eran donados por los mismos cofrades. Pero también, hago la pausa, claro, también van a intervenir familias importantes, personajes muy notables, ustedes lo van a escuchar. Don Manuel Tomás de la Canal. Cuando llega el señor, mis respetos para el señor, pero el hecho de identificar su gran casona nos da una idea del poder económico que tiene el señor. Y al observar la construcción de la Santa Casa de Loreto, y de entender que antes de la Santa Casa de Loreto había construido o había financiado la primera capilla de la Virgen de Loreto,
Tepoztlán, te das cuenta entonces de un poder económico bastante fuerte, pero sobre todo también de la parte de esa espiritualidad, de ese amor hacia la Virgen de Loreto que trae e impone aquí. Y posteriormente la va a considerar como la tercera patrona o tercer patrón de la Villa Española de San Luis. Su primer patrón será San Miguel, su segundo patrón, encomendado a la ciudad, será San José, el de las tormentas, de tempestades que azotaban mucho en aquel entonces, y cuando viene el Tomás de la Canal, entonces se oculta la Virgen de Loreto y le da el rango de patrona de la ciudad, protectora de la ciudad. ¿Qué otra ciudad tiene tres santos patrones protectores? Creo que somos nosotros. Y eso nos da una idea, contextualizando, de la importancia que va a tener la ciudad, va a tener tres santos patrones, pero sobre todo de la gran labor que van a ejercer tanto padres católicos como franciscanos dentro de la Virgen, a través de una labor de espiritualidad, a través de la labor de apoyo a las clases sociales. El oratorio empieza también a través de la enseñanza de los grupos sociales más bajos, más marginados, los niños, y a partir de ahí viene el despegue para lo que va a ser una educación de nivel superior, sería el Colegio de San Luis, cuyos estudios serán de lo mejor que había en aquel entonces, independientemente de que existía la Real Universidad de Pontificia de la Ciudad de México. Esta era una institución muy importante, ¿no? Pero empiezo a hablar por un lado y siempre me voy por otro lado, ¿no? Todo va de la mano. Ok. Bien. Ojalá y conozcan esto, algún día que tengan oportunidad, puedan meterse ahí a la oficina de los padres, aparte de ir a saludar al padre, pues bueno, observar este hermoso exvoto, que nos dice entonces tantas verdades que nos van a enriquecer sobre cómo existía este retablo barroco con influencia también algo de ribieresco, muy poco, una serie de columnas salomónicas y bueno, no tanto churrigueresco, y de lo cual nos dice la importancia que tenía la imagen del Señor Echón, colocado en la parte central de este retablo. Tristemente, pues bueno, bien sabemos que los retablos van a desaparecer por orden del rey de España, cuando entran los Borbón, la casa reinante de España, pues viene a generar todo un cambio, una reestructuración administrativa, política, económica, pero también tiene que hacer una reestructuración desde el punto de vista del arte. Entonces deja de lado la tendencia del barroquismo, del barroco, para imponer. El barroco pues, va a ser catalogado como la fantasía, lo divino, lo cargado de elementos, lo irracional, lo divino, y entonces habría que contrarrestar esas ideas a través de una nueva concepción, el orden, ¿sí? Y el orden es el neoclásico, que es lo que ahora vemos en los altares, que es el neoclasicismo, lo griego, lo romano, otra vez a imponerse. Es toda la ideología de la Ilustración que se viene a imponer, y obviamente la Ilustración también nos llega a nosotros, independientemente de un Juan Benito Díaz de Gamarra, nos llega a través de la arquitectura, a través del arte. Es ahí la Ilustración, orden, ¿sí? Es armonía, es proporción, es todo lo razonado, lo vemos a través de esa lógica, ¿no? Y por ende se eliminan los retablos, y hay ese decreto donde se establece por decreto la supresión de los retablos. Por eso podemos apreciar
en algunas ciudades, en Dolores o en Comonfort, retablos que no están concluidos, que no están dorados. Bueno, aparte de que era una labor titanesca, económicamente requerían de una inversión sumamente fuerte, que requería de la participación de familias que pudieran contribuir. Aquí aparecen las famosas obras pías u obras piadosas, de las cuales se requería de algún benefactor para contribuir en la elaboración o conclusión de alguna obra de carácter religioso. Entonces, también la independencia pues vino a destruir toda esta parte de estructura, ¿no? Bien. Así es que, ¿qué es lo que dice? Bueno, en la parte inferior, dice, el 10 de agosto del año de 1714, a las 7:30 de la noche, estando predicando en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad del Santo Echiomo, hoy oratorio del Santo Padre Felipe Neri, el reverendo Padre Dr. Don Antonio Pérez de Espinosa, primer prepósito y fundador de esta venerable congregación, cayó un rayo recorriendo los lugares que aquí se indican, sin causar la muerte a nadie de tantos que había en la iglesia, pero sucediendo cosas notables que el mismo Padre le notifica por escrito al muy reverendo Padre Fray Isidro Félix, su hermano, quien la refiere en el capítulo 10 de los apuntes biográficos que hizo del citado reverendo Padre Prepósito y consta en el archivo de esta congregación. Eso es lo que establece como referencia en la parte inferior. Y lo que nos interesa también es descubrir la fisonomía que va a tener en un segundo momento, más bien, en lo que va a ser el lugar que ocuparía el Echeo. Recordemos que la primera capilla de mulatos del señor Echeo, de la Virgen de la Soledad, pues tenía otra orientación, que es la que vemos en la parte lateral del lado oriente, ¿sí? Y que daba hacia el lado poniente. Así es que cuando llegan los oratorianos, llegan a ocupar la capilla del señor Echiomo, hay una intervención, y se va a ampliar el templo, pero ahora de manera contraria, de norte a sur, o de sur a norte según se ve. Y es ahí entonces cuando cambia de lugar la imagen del señor Echiomo a la parte principal de lo que corresponde hoy el altar mayor. Así es como empezamos a descubrir. Y bueno, les menciono esto para que vayan entendiendo cómo es que voy a ir haciendo acercamientos para que puedan irlo apreciando todavía mucho más. Era un retablo muy sencillo, muy austero, pero que ya nos está dando esa idea de la importancia que tiene para la Villa de San Miguel, tanto la imagen como la Virgen de la Soledad, que se encontraría a un costado, en el altar lateral, y al centro, en la parte superior, el santo patrono de San Miguel, que va a ser San José. Entonces vamos descubriendo detalles que nos dicen cómo era esa vida de los sanmiguelenses en ese siglo XVIII, principios de ese siglo XVIII y avanzado. Y vamos descubriendo una serie de imágenes en la parte superior, santos, que todavía se pueden encontrar en la parte de los altares, en la parte superior, y en la parte inferior San Pedro y San Pablo. Y al final, en la parte superior, el Padre Eterno. Y curioso, las representaciones del Sol y la Luna. Algo curioso, si lo podemos asociar con el mundo de los indígenas, el Sol y la Luna pues sigue estando presente ahí. Entonces podría haber alguna relación de esa continuidad del mundo de la idea del indígena a través del Sol y la Luna.
probablemente. Lo que nos interesa también descubrir es el retablo, estos gremios que existían en aquel entonces, gremios de carpinteros, como mencioné hace rato, gremios de todo, eran verdaderas organizaciones de trabajo, y aquí podemos descubrir un primer gremio, el gremio de carpinteros, un gremio de talladores de la madera, un gremio de escultores o imagineros, un gremio de decoradores o de gremio de los doradores, los que iban a generar todo lo que es el dorado de los retablos, ¿sí? Entonces, cuando uno observa un retablo, no únicamente es ver si está bonito o no está feo, eso es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa es descubrir cuántos grupos sociales estuvieron trabajando en la conformación de esa estructura, de ese retablo. Como a su vez también entender las maderas de dónde eran traídas, maderas preciosas, pinos, cedros, caobas, etc. Podemos descubrir o podemos deducir que mucha de la madera de lo que ahora hay en las estructuras antiguas de San Miguel eran maderas cortadas de los alrededores, puesto que en la referencia que hace el padre Don Benito Díaz de Gamarra en la descripción de la villa de San Miguel el Grande para 1776-77 hace referencia a toda una descripción física, tanto de climas, de las aguas termales, de la flora y de la fauna, que era muy rica y de la cual pues, nos hace referencia que era una región abundante de árboles y de todo tipo. Entonces podríamos suponer que muchos de esos árboles fueron talados para las casas, para las cimentaciones, construcción, y por qué no, también para la elaboración de estos retablos. ¿Sí? Ahora pues lo que queda pues, es simplemente San Miguel deforestado y Huizache Nopalero, donde ya nada nos queda ver el recuerdo de lo que antes era ese San Miguel. Y bueno, aunque aquí la imagen nos presenta pocos detalles, nos está diciendo lo que había antes y cómo era antes. Por eso el acercamiento que voy haciendo hacia lo que es la imagen. Y empezaría a dar una descripción de cómo fue este proceso de los bienes, porque también hay que entender que había una especie como de protocolo para hacer el inventario. El haber venido hasta acá el obispo de Michoacán, que tenía esta jurisdicción, hasta acá esta región, el venir y junto con el propósito hacer un acto solemne, porque así lo refiere el documento, un acto solemne con indumentarias que ellos colocaron, ¿sí? Y empezaron a hacer la observación del espacio y hacer el registro de lo que había para ese entonces, ¿sí? Y es un primer inventario que se hace, reitero, para 1724, que hay pocos bienes para ese momento, pero para el año de 1734 el inventario aumentó drásticamente. La cantidad de piezas o de objetos es mucho mayor y las contribuciones de personas viene a ser también muy significativa, principalmente la de don Manuel Tomás de la Canal, donde no únicamente contribuye para con la imagen, sino que contribuye también para algunos altares laterales de lo que hoy es el templo del oratorio. Entonces, por eso mencioné también a este personaje, don Manuel Tomás de la Canal, que es muy importante, un devoto, pero un personaje que independientemente del poder económico demuestra el desprendimiento que tiene para con la villa, aparte de ir empedrando algunas de las calles. Entonces el Señor sabía que el dinero no era para guardarlo, sino sabía que el dinero era para ponerlo en funcionamiento.
me da a entender lo que él empieza a hacer en sus obras. En ese acercamiento vamos descubriendo los objetos que él posee. Si ahora nosotros, y digo en título personal, me da tanta tristeza ver esta imagen del señor Chomo ahí en la parroquia, bueno, anteriormente pues, ahí olvidado atrás, y que en cierto momento le dije al señor cura, pues quítelo de ahí, póngalo acá al público mío, porque merece ese respeto histórico y religioso. Yo creo que hizo caso y ahora ya lo encontramos en la parte de la parroquia. Y qué bueno. Por eso ahora los padres la iniciativa de crear una imagen del señor Chomo, que se le empiece a dar nuevamente al culto aquí en su casa, que es el oratorio, pues, que es muy significativo y muy importante. Entonces, por eso la plática, cuando paso me invito a esto, dije, pues creo que queda este tema del señor Chomo, porque es su casa de él, ¿no? Pues ya para mí no más por él. Y bueno, van a observar ustedes la riqueza, la mayoría de las cosas que va a poseer la imagen son de plata, ¿sí? Son de plata, y obviamente es entendible. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los mulatos, son trabajadores que van a las minas de Guanajuato y regresan posteriormente, después de tiempo regresan, y son los que van a sufragar los gastos de la festividad, contribuyen para su atuendo y todo lo que requería la misma imagen. Ahora entienden por qué les decía que la independencia vino a colapsar todos los sistemas. Pues sí, o sea, le dio una torre a los grupos gremiales, grupos artesanales, platereros, cantereros, imagineros. ¿Por qué? Porque con la revolución vino a causar el desorden, el caos, que obviamente la idea era la independencia. Desde mi punto de vista, mucha gente no sabía ni qué era la independencia, simplemente se fue a la bola para sacar la frustración, el coraje, el odio, y encontrar ese movimiento como un momento para poder probar, tener algo, porque también hay que entender la forma de vida que tienen esos habitantes, esos mulatos, todas esas castas viven bajo circunstancias de marginación, de pobreza, de explotación. Y lo mismo refiere Juan Benito Díaz de Camargo en ese libro sobre las condiciones de vida que llevan los habitantes de San Miguel de nivel socioeconómico cultural bajo, donde dicen, empiezan a trabajar antes de que salga el sol, y anocheciéndose van a descansar, cuya esposa les lleva al campo tortillas frías, sal, chile y un guaje de agua, y es lo único con lo cual se alimentan, con harapos sucios, destrozados, y no hay más para poder sobrevivir. Entonces, cuando uno observa eso y entiende la realidad de esa sociedad, entiendes entonces por qué el proceso de independencia vino a causar desorden, destrucción de las grandes haciendas. Y consideran conmigo, muchas de las haciendas de nuestra localidad o de otras regiones de Guanajuato o de las regiones de la República Mexicana, ¿por qué están destruidas? Podrán decir, pues, por la Revolución Mexicana, por la época cristera. No, hay que irnos todavía mucho más atrás y podemos encontrar la primera respuesta en el proceso de independencia, que vino a colapsar absolutamente todo esto, ¿sí? Como crítica, como análisis. Bien. Enamórense de ella. Y bueno, empezaré yo. Bueno, algo que me resulta, sí se escucha bien, ¿verdad? Ok. Algo que me resulta interesante es la palabra mulato, que también me dio la tarea de encontrar el significado, y es muy curioso el significado de la palabra mulato. Y esta palabra
denota el carácter despectivo o racista que imperaba para aquel entonces, desde el siglo XVI, donde el español no le importa nada al indígena, no le importa nada al africano, al negro. Y así es que la palabra mulato es en una de las teorías habla de que la raza blanca la identifican con el caballo y la raza negra la están identificando con el burro. Entonces la mezcla racial entre el blanco y el negro da como resultado, si lo vemos en el contexto de los animales, la mezcla, ¿cómo decirlo acá? La cruza entre el caballo y el burro, pues genera una mula. Entonces, en el contexto de lo que va a ser en el plano del humano, un blanco con un negro genera un mulato. De ahí la palabra, mulatos. Es importante mencionar esto para entender entonces lo despectivo que fue la sociedad y lo marcado que fue la sociedad en el siglo XVIII, pero que ya venía desde el siglo XVII y desde el siglo XVI. Y qué tan dividida estaba esa sociedad. Entonces, no es como ahora lo vivimos nosotros en un sistema de capitalismo donde tenemos movilidad social, podemos subir, podemos bajar. El dinero es lo que hace que subas y bajas, ¿no? En aquel entonces, el dinero no importa. ¿Sí? Ahí naces en una casta y permaneces en la casta y mueres en la casta. ¿Sí? Y no hay movilidad, ahí permaneces. Y te tienes que enfrentar a los prejuicios de una sociedad que te va a marcar de por vida. Se casó el blanco con la negra. Y aunque el blanco lo vistan bien, o a la negra, perdón por decir la palabra, o a la negra la vistan bien a la usanza española o a la usanza española, pues va a ser marginado de por vida. Y así van a quedar de por vida estratificados, ¿no? Hay otra teoría donde se dice que la palabra mulato deriva de lo que es el árabe, y esta palabra en árabe dice muwalad, y esa palabra la están asociando los árabes cuando un árabe, un musulmán, se casaba con alguien que no era de su religión. Entonces, a quien no era de la religión le llamaban así, muwalad. Entonces podemos decir que también haya sido una influencia como para poder llamar mulato. Yo lo creo que sí. ¿Por qué? Porque España fue dominada durante siglos por los musulmanes y quedó muy marcada la influencia musulmana en la cultura española. ¿Cuántos de ustedes utilizan alhajas? Acostamos la cabeza en una almohada, alfenique en noviembre, y seguimos utilizando palabras de origen árabe. Entonces ahí está la relación. Entonces podemos ver que puede haber alguna connotación o alguna relación directa con el vocablo árabe, probablemente sí. Bueno, como haya sido, ¿no? Pero la idea es el grado de inferioridad, de desprecio que se le daba a este grupo social, y del cual no tenía posibilidad de ascender. Dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, pues mona se queda. O sea, no había para más. Dentro del primer inventario, en el primer inventario realizado a la cofradía de mulatos del señor Eschomo y entregado a los padres del oratorio de San Felipe Neri el 10 de mayo de 1727. Había dicho 24, 27. 1727. Primer inventario. Y dentro de este primer inventario, que bueno, ya es la traducción del texto, se encontraba en este primer inventario una casulla con estola
paño de cáliz y bolsa de corporales con encajes de plata, donado por Guillermo de Mendoza. Este personaje, Guillermo de Mendoza, va a ser muy importante, pues lo que es el mayordomo, durante mucho tiempo fue mayordomo y encargado de la cofradía de mulatos. Y él se convierte en una persona también que va a donar algunos objetos, algunas piezas, junto con otros. Entonces, Guillermo de Mendoza, el mayordomo de la cofradía del Echeomo. En el inventario hay una capa de color verde que elaboró, vuelve a repetirse, Guillermo de Mendoza. Hay un par de manteles, 2 palios de raso, 2 campanas nuevas, dos capas nuevas de tela y de lana con broches de plata, una túnica, tiene una soga de seda, hay un plato y 2 vinajeras de plata que donó al Echeomo don Juan Eusebio González, un misal donado por Guillermo de Mendoza. Hay 6 caras del santo Echeomo, 6 caras. Una estatua de la Virgen de la Soledad que está en el altar mayor antes de dorarse y que se encuentra en la sacristía. 4 candeleros en el altar mayor delante del Echeomo, una corona de raso, 3 antepuertas de paño fino azul donadas por Guillermo de Mendoza, como un gran benefactor, o quien estaba administrando los bienes de la cofradía, así lo entiendo yo. Y eso es en el primer inventario, pero ya en el segundo inventario, que este va a ser para 1734, la cosa se pone todavía mucho más interesante y más enriquecedora. Así es que para ese año y ese día del 29 de abril de 1734 viene el obispo de Michoacán, Juan José de Escalona y Calatayud, seguido entonces de un acto protocolario, el vestir con capa pontifical y pasar ante el sagrario del altar mayor y en compañía del padre prepósito de la congregación, Francisco Pérez de Espinosa, y en compañía de otros sacerdotes. Entendemos que fue un acto formal, protocolario. Pasaron a revisar los altares que se estaban construyendo, o se estaban ya dándole forma. El obispo entonces recomendó que se colocaran vidrieras en el nicho del Señor del Sepulcro. Pasó a observar la imagen de la Virgen de la Soledad, indicando que no colocaran otras imágenes en su altar y vestir su tarima con tela, es decir, su base, su piano. Posteriormente pasó el obispo y la comitiva de oratorianos al interior de la sacristía y revisar los paños y atuendos de la imagen del señor Echeomo en compañía del mayordomo Juan Guillermo de Mendoza. Al momento de hacer esta descripción me llevó a la idea de ese momento de cómo sería todo este acto protocolario llevado a cabo por ellos, muy solemne. Y así es que aquí ya viene algo todavía mucho más interesante, toda la descripción de los objetos. Obviamente este es el documento, se lo muestro aquí. Yo les daré simplemente lo que va a ser la descripción. Y, por ejemplo, en el segundo inventario se va a inventariar custodia y copón de plata, lámparas de aceite de oliva, peana de plata, una peana de plata. Y sabemos que es una peana de plata, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Bello, y quisiera entender también el trabajo de dónde fue llevado a cabo todo este tipo de objetos que tenía esa inmersión. Forzosamente tuvo que haber sido gremios de artesanos de aquí de Estingué. Por eso decía que es importante entender lo que nos dice el documento y contextualizarlo con lo que había en ese San Miguel de antaño.
Entonces tenía una piana de plata, caña de plata de filigrana, paño de filigrana, corona de plata con 7 piedras rosadas y una blanca con potencia, y en las del medio 2 esmeraldas, 2 coronas, una cadena de filigrana, 3 clavos de filigrana, cabrestillos de oro fino que tienen en el cuello, cadena de oro con 12 eslabones, 6 pebeteros de plata, 2 platos de plata y vinajeras, una campanita de plata, un incensario con cuchara y naveta de plata, una lámpara de plata grande, 2 candeleros de plata pequeños, una cruz pequeña en el altar de plata, 4 cálices de plata, un resplandor de plata de la Virgen. Aquí la constante va a ser la palabra plata. Un hostiario de plata, 8 capas de la imagen del techo, 4 túnicas blancas, 12 cojines diversos tamaños y género, 4 cortinas, 14 casullas, un ornamento de brocado encarnado con dalmáticas, frontal, paño de cáliz y bolsa de corporales, otro ornamento blanco de lana con dalmáticas frontal, paño de púrpura, 2 capas, 8 albas, 5 sillones de seda, perdón. Hay 36 paños, que son paños sagrados, que se colocan sobre el cáliz, 9 manteles de altares, 6 pares de vinajeras, 4 misales, 3 sillas de triple de brazo, 5 platos de estaño que se consumieron en una campana, que estamos escuchando, me imagino que ahí está, 7 pares de vinajeras de brillo, 11 frontales, un cajón de los ornamentos, 8 bancas de largo, 3 mesas con sobremesa de pano, 5 cruces de los altares, 3 campanillas, 2 baldequines, un molde para hacer hostias, 3 espejos, 3 jícaras grandes de Michoacán, una túnica de capucha morada, 2 ciriales de palo, 2 candeleros, 2 paños con encajes anchos y finos, el retablo mayor de la Dolorosa sin dorar, vidriera de Techeomo y Virgen de la Soledad, pulsera de perlas de alforja, trenzada de 4 hilos que tiene puesta al cuello la imagen del Techeomo, diversas piezas de corazones, ojos, piernas, manos y causas todas de plata que tenía el Techeomo, de las que se usaron para hacer un cáliz. Hay un mulato, aquí viene lo interesante, hay un mulato esclavo llamado Juan Francisco que le dejó la señora doña Jerónima de Ceballos al Techeomo para el servicio de la sacristía. Yo creo que para nuestro momento es algo humillante, ¿no? Y algo sorprendente, pero para aquel entonces es algo normal, formaba parte de la cultura, de los usos y costumbres, el donar una persona al servicio de la iglesia. Bueno, podría ser algo de fe, o podría ser algo, no sé, también lo veo así como una forma de cómo demostrar mi fe, pero también demostrar mi posición social ante los demás. ¿Sí? Podría también tomar ese lenguaje. Hay otros objetos que son inventariados, por ejemplo, 2 casullas de raso de primavera blanca con estola, una casulla blanca de raso azul, estola y corporales donados por el padre Martín Zamudio, una casulla encarnada de raso de paja con manípulo donado por el padre don Francisco de Espinosa, una casulla, manípulo y estola donado por el padre Juan Hipólito de Aguado, otra casulla donada por el bachiller don Luis Atinchaca, una casulla también donada por el padre Juan Francisco Pérez de Espinosa, otra casulla y manípulo de paño donado por Guillermo de Mendoza, 3 casullas, 3 casullas con manípulo, estola, paños de cáliz y bolsas corporales de raso negro donadas por don Manuel de la Canal.
y empieza a configurar ya la figura de Don Manuel de la Canal. Telas de altar mayor y otros forros de galones y hechuras donadas por el padre Juan Martín Zamudio, 2 capas de oro, una morada y otra encarnada de raso, un frontal de raso bordado con caída encarnado que dio el padre Fray Buenaventura de Sosnava, guardián del convento de San Francisco, también acá andaban metidos, un frontal de raso verde con encaje de plata, donada por Guillermo de Mendoza, recuerden este nombre, Guillermo de Mendoza, mayordomo de la cofradía, 3 rasos para el sagrario blanco, morados, donados por don Martín Zamudio, un misal de encaje forrado con sayal encarnado, 4 relicarios donados por el padre Francisco Pérez de Espinosa, 7 hábitos, 2 donados por el padre Francisco Pérez de Espinosa y el padre Martín Zamudio, un alma, un cíngulo de seda nuevo y otros listones donados por el padre Martín Zamudio, 6 cíngulos de seda, 4 pares de manteles donados al Echeomo con sus encajes, un palio donado por el padre Martín Zamudio, un par de vinajeras corporales, 2 palios de raso nuevos, una corona para custodia de corpus pintada al óleo con su gotera, una custodia con su cajón sobredorada, donada por don Manuel de la Canal, una capa de paño, raso amarillo, del señor San Francisco de Sales, una corona verde que tiene la resurrección en la sacristía, 3 paños de manos en la sacristía, una toalla blanca para purificar los dedos en la sacristía, 2 coronas, un cielo y una colcha de damasco encarnada de la Señora del Tránsito, un arca para el monumento del Jueves Santo para depositar el sacramento, una mesa redonda de la sacristía donada por don Lázaro de Atendiola, un crucifijo que está en la mesa con clavos y corona de plata y baldoquín, una palangana de estaño para lavarse las manos, un lienzo de 1 metro en que está pintado el rayo de la sacristía, que es la imagen que mostré, un nicho pequeño sagrario, una silla para sentarse dorada de banqueta y encarnada, 6 cabelleras del señor Echeomo, una nueva, y de las 5 una la tiene Santa Rosalía, un confesionario en la sacristía, 2 armarios en la sacristía, 2 formones de hierro para cortar formas, unas tenazas pequeñas, 2 mesas, un cajón de mesa ordinario con llaves, 2 canceles en la antesacristía de tabla y tela, un relicario. Hay 2 altares laterales nuevos que donó don Manuel de la Canal, uno, el de Santa Rosalía, un altar con la imagen de Nuestra Señora del Tránsito con su corona y palma de plata. Hay una gargantilla de perlas con cuentas de oro y un relicario con la Virgen del Tránsito, otro altar lateral de nuestro Padre San Felipe, y en la parte inferior está la imagen de San Francisco de Sales a devoción del Padre Martín Zamudio. Hay un velo de altar mayor que es de manta azul donado por don Manuel de la Canal, una imagen pequeña de la Señora del Rosario con corona de plata y el niño con potencias de plata, 4 arandelas de plata que están delante del Echeomo donadas por don Nicolás Aranciel, una corona de raso utilizando del señor Echeomo, también donada por don Manuel de la Canal, 2 copones del sagrario, un paño de plata, otro de plata sobre dorado, con tapaderas, y la lista así. Digo, para no cansar. Si podemos entender todo esto en su contexto, independientemente de la parte de la fe y la espiritualidad, la organización social, el trabajo, la artesanía, lo que hacían, cómo vivía la sociedad, qué hacía. Y creo que esta descripción nos remonta, nos lleva hacia ese momento y nos dice cómo eran, qué pensaban, qué hacían. Y cómo entonces esta imagen nos lleva entonces a entender la gran
organización, la gran complejidad que tiene esta sociedad para aquel entonces, ¿no? Atuendos, obviamente no somos de aquí, son atuendos españoles, pero más o menos para darnos una idea de lo que estamos hablando, de las capas, los atuendos utilizados por los oratorianos en aquel entonces, y cómo era muy común que las familias se acercaran a la iglesia, hicieran donaciones. Hace rato hablaba de la palabra de las obras pías, que fue muy recurrente, fue una forma de cómo la sociedad estaba acercándose continuamente hacia la iglesia. Y la iglesia pues mantenía esa directriz, ese orden, ese establecimiento de la moral, de las costumbres, de la tradición y demás. Triste es entonces reconocer, ya para concluir, triste es reconocer que si esta imagen tuvo un gran esplendor, tuvo una gran importancia, pues habrá que reconocer las expresiones populares que derivaron del culto al Echirón, y de lo cual pues ahora simplemente nos queda nada más recordar. Y mi agradecimiento al Padre Lorenzo con el propósito por la iniciativa de hacer una imagen del Señor Echón y que esté de nueva cuenta en su lugar de origen. Pues me parece un punto muy acertado, muy atinado, y del cual pues habrá que empezar a educar a la sociedad y enseñarles qué tan importante fue la imagen del Señor Echón. De mi parte, pues bueno, no quisiera yo cansarlos, me podría pasar aquí más tiempo, pero no es mi intención. Y pues bueno, agradecerles por el tiempo, al Padre Lorenzo por el espacio, y pues bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna duda para poder responder. Maestro Alejandro Luna, muchas gracias por su cátedra de historia oratoriana y sanmiguelense. Gracias por participar con esta inquietud. Y de la misma manera que ayer el maestro José Luis Aguascalientes le solicitaba a Luis Felipe que aceptara donar o aportar su trabajo, la misma petición que hacemos a ti, para que este trabajo que has expuesto hoy lo integremos con el de ayer y con el de mañana, para guardar una memoria interesante que nos ayude a seguir conservando la importancia de la historia oratoriana en la formación de esta sociedad sanmiguelense. Gracias, y que esto, como lo decíamos al inicio, nos sirva para hablar, para platicar de la fuerza, la existencia, la riqueza de la historia oratoriana en la vida de familia. Gracias, maestro. Buenas tardes.